No, me pongo medio mejor. Que si no, no te ven desde casa. No me lo he hecho muy para adelante. Soy un poco Ahí está. Nada, que os agradezco que os hayáis quedado, la verdad. Y segundo, la gente nueva que se incorpora, pues muchas gracias por venir. Espero que os gusten estas oficinas. Quisimos poner esta room mayormente porque parece que estamos en el cine, o estamos en un evento, entonces un poquito más diferente. Nada, tengo el placer, vamos a dividir esta sesión en dos partes. La primera parte, Guadalupe de Fundae va a hablar un caso de éxito, que ahora lo presentaremos en breve. Y la segunda parte, bueno, pues una mesa redonda donde vamos a discutir temas de bueno, pues la confianza en la inteligencia artificial, algo que está tan de moda y tratando interés, sobre todo viniendo de las nuevas directivas europeas que parece que vienen, que hacen el diálogo, etc. Pero bueno, después comentamos un poco más ese tema. Entonces, nada, para empezar, primero me encanta que Guadalupe esté aquí. Por supuesto, muchísimas gracias por venir y que vas a hablar de este caso de éxito de la inteligencia artificial dentro de vuestras organizaciones y en concreto también el tema de la inteligencia artificial explicativa. Para mí es un honor porque hemos compartido muchas horas antes de mi baja maternal y demás y es un honor que estés aquí. Y bueno, me parece que Carlos, que es un placer que también estés aquí con nosotros, que es el coordinador del CEPE y que gracias a ti también pues, es posible estar en estos proyectos. Entonces, bueno, muy brevemente, como estoy en cero papel, está de moda, presento a Guadalupe. ¿Vale? Guadalupe es licenciada en Economía y Empresariales de la Universidad Complutense, tiene un máster en Auditoría de Cuentas y nada, trabaja en Fundae desde hace ya bastantes años y es pues la jefa de proyecto, del proyecto este del IT de inteligencia artificial dentro de Fundae. Entonces, the floor is yours, como les voy a decir, aquí tienes el poder. Vale, pues nada. Pues buenas tardes a toda la audiencia, tanto los que están aquí presentes en la sala como los que están de forma virtual al otro lado. En primer lugar, pues yo queremos agradecer desde Fundae que los anfitriones nos hayan invitado a esta reunión, a este observatorio con esta temática tan interesante para nosotros porque estamos finalizando una implantación de un proyecto de inteligencia artificial y nos estamos metiendo en conocer estas nuevas tecnologías y todo lo que me acompañan, bueno, ya lo ha anunciado María, pero me acompaña Carlos Varela, que es el coordinador de formación de ocupados de Servicio Público de Empleo Estatal. También me acompaña mi compañera Marta Illán, que es compañera de Fundae. Ambos dos están implicados en una tarea muy importante para Fundae, que están implicados en el control de los fondos públicos junto con más gente y conmigo también, ¿no? Entonces es muy importante darle su asistencia. Antes de nada, antes de pasar a hablar del proyecto, aquí, sí. ¿A dónde toca apuntar ahí? Bueno. Sí. Bueno, pues rápidamente los contenidos. Bueno, hay unos contenidos sobre el contenido quién es Fundae, el proyecto que estamos gestando en Fundae, el alcance, los beneficios. ¿Vale? Pero antes de nada, vamos a contar quiénes somos, porque hay mucha gente que no nos conoce. Ahora en Fundae estamos haciendo una campaña de difusión muy importante, nos va conociendo muchísima más gente, pero no nos conocen y si nos conocen no saben lo que hacemos. Entonces, vamos a contar muy brevemente quiénes somos. Somos una fundación, nos llamamos la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae. Somos una fundación de naturaleza privada perteneciente
al sector público y principalmente lo que hace Fundae es prestar apoyo técnico al Servicio Público de Empleo Estatal y al Ministerio de Trabajo en materia de formación profesional para el empleo. Aparte, es muy importante esta misión porque también contribuimos al desarrollo de las estrategias de las políticas activas de empleo del país, con todos los fondos del ámbito estatal. Muy importante también conocer quiénes son los representantes del patronato de la Fundación. El patronato de la Fundación está representado por 71 representantes procedentes de la Administración General del Estado. Aclarar lo del Ministerio de Cultura. Sí, bueno, pues esa es una diapositiva corporativa. No estamos, ¿no?, adscritos al Ministerio de Cultura, ¿no? Por esto no lo he dicho, fíjate, pues es una diapositiva corporativa, estas son las cosas del directo. Sí, es corporativa de las que tenemos en Fundae y las cogemos todos y a lo mejor se ha arrastrado lo del Ministerio de Cultura, ¿no? Pero realmente estamos adscritos al Ministerio de Trabajo, ¿no, Carlos? Creo yo que sí, ahora Sí. yo pensé dudar. Ahora que trabajamos con mucho ministerio, la verdad. Sí, pues mira, intenta buscar la información a ver si... Bueno, entonces, como decían los representantes, hay 71 representantes en el patronato de Fundae, 36 son de la Administración General del Estado y el resto son de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas también están representadas en el patronato y las organizaciones empresariales COE, CEPIME y organizaciones sindicales, comisiones, UGT y CIMA, es decir, los agentes sociales. Realmente es muy importante esta representación porque se han firmado muchísimos acuerdos para el uso de los fondos de formación con los agentes sociales. Es una negociación que viene desde hace 30 años prácticamente y se mantiene también mucho la social, ¿no?, con los agentes sociales. O sea que Fundae tiene un papel muy clave en toda la gestión de los fondos públicos. Entonces, hay que decir que la administración es el que tiene la mayoría en el patronato. Son 36. Bueno, la misión de Fundae, pues es difícil resumir todo lo que hace Fundae en este parrafito que... Es al protectorado del Ministerio de Cultura. Sí. Pero escrito nosotros colaboramos con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero por eso hemos trabajado escrito al Ministerio de Cultura. O sea, entonces es correcta la información de la diapositiva corporativa. Bueno, pues es muy difícil, ya digo, resumir lo que hace Fundae en este parrafito tan pequeño que tenemos en la diapositiva, pero básicamente, muy resumidamente, Fundae se dedica a la gestión de los fondos a gestionar los fondos de formación del ámbito estatal destinados a la formación de las empresas y los trabajadores, a través de las iniciativas de formación que marca la normativa, ¿vale? Entonces, en esa gestión de los fondos públicos de ámbito estatal, entra también, por obligación, por ley, hay otra encomienda que es la de controlar los fondos públicos. ¿Qué? Son fondos públicos, o sea, son fondos que son de todos, o sea, todos contribuimos a la financiación del sistema de formación profesional para el empleo. Y por ley tenemos que controlar el fraude de esos fondos. Y aquí es donde entramos, o sea, Carlos, Marta y yo, junto con más gente, pertenecemos al área de control de fondos públicos de Fundae, ¿vale? Llevamos como 20 años diseñando las campañas de control para la vigilancia de estos fondos, que además es obligatorio por ley. Entonces, aquí, ¿cómo hacíamos el control de los fondos públicos hasta ahora que estamos con este gran cambio tecnológico? Pues hemos estado haciéndolo de manera convencional con unas herramientas que se han desarrollado dentro de Fundae y aplicando unos procedimientos convencionales basados en la experiencia acumulada, principalmente, ¿no?, y a la intuición. Pero esto pues, es cierto que supone también un sesgo, porque nosotros lo que hacemos es realizar actuaciones de control a toda la formación que se comunica, a toda la formación que se financia, y podemos cometer sesgos o no hacerlo de la mejor manera, o no hacerlo de la forma más eficaz. A ver, el procedimiento y el modelo de control ha funcionado hasta ahora, pero tenemos que dar gracias a que han venido los fondos europeos
y a través del mecanismo de financiación, de integración y resiliencia, Fundae se está modernizando y hemos contado con unos fondos para modernizarnos en la detección del fraude de los fondos de formación y hacer, o sea, transformar lo que hacíamos antes de manera convencional, hacerlo ahora con las tecnologías punteras como son la inteligencia artificial y la utilización de las infraestructuras Big Data y el cloud. Este proyecto se ha llevado a cabo con Fujitsu Technology Solutions, que ha sido la empresa adjudicataria de la licitación de ese proyecto en el marco europeo. Y llevamos, después de 1 año y medio de intenso trabajo, estamos finalizando ahora mismo la implantación de estas nuevas herramientas de analítica avanzada que nos van a permitir mejorar la detección del fraude y hacerlo de una forma automatizada, y también va a facilitar la labor de investigación de todos los equipos que se dedican a realizar actuaciones de control. Tenemos que decir que la ejecución del control de los fondos públicos la realiza el Servicio Público de Empleo Estatal, la realizan los funcionarios. Nosotros trabajamos con el SEPE mano a mano. Entonces, en el SEPE hay más de 180 personas que son el equipo de seguimiento, que están distribuidos a través de la estructura periférica del SEPE, en las 52 direcciones provinciales, y que realizan seguimiento y control y hacen la vigilancia de estos fondos públicos no se utilicen de mala manera. El SEPE también se va a beneficiar de estas herramientas que hemos desarrollado en Fundae. Hemos desarrollado en Fundae porque prestamos apoyo técnico al SEPE, pero el SEPE es el que va a utilizar principalmente estas herramientas, ¿no? Es un poquito de cultura. Bueno, perdón, antes de pasarme a las herramientas, quería decir que el proyecto ha requerido de muchísima gente experta. Es muy importante que para abordar un proyecto así, que supone un gran cambio tecnológico, es necesario contar con expertos multidisciplinares o expertos de varias áreas distintas de gestión de Fundae y de Fujitsu también. Como en participación directa hemos trabajado 13 expertos entre Fundae y Fujitsu, y con participación indirecta en Fundae he trabajado más de 12 expertos. Y luego hemos invertido, que esto sí que lo tengo memorizado, hemos hecho más de 170 reuniones entre Fundae y Fujitsu, que suponen unas 300 horas de trabajo. Y todo esto a lo largo de 1 año, año y medio, y con muchísima comunicación. Los equipos, pues hay, bueno, más importante, bueno, todos son importantes porque todos somos importantes en los equipos, pero ha habido 2 o 3 científicos de datos, una ingeniera de infraestructura cloud, los 2 jefes de proyecto, María y Pablo, con los que hemos contado, un analista funcional, el analista de visualización de grafos, y luego en la parte de Fundae, pues hemos estado la parte de negocio, los que conocemos cómo hacer el seguimiento de control, tenemos la experiencia acumulada, y también ha participado personal de estadística, que tiene un gran conocimiento de los datos de Fundae, y luego personal de sistemas, de sistemas de Fundae. Y luego, aparte, pues otros expertos que han participado de forma más indirecta. Pero es muy importante conformar bien los equipos. Y sobre todo, cuanto más sofisticado sea el diseño de inteligencia artificial, yo creo que mayor será el equipo o mayor será la intervención humana para que se conforme una buena herramienta para que sea útil y se pueda aplicar. Ahora sí pasamos un poco a visualizar el alcance del proyecto. El alcance del proyecto, la verdad, que está diferenciado en estos 4 grandes bloques. El primer bloque, bueno, ha culminado en 2 modelos. Se han, digamos, diseñado 2 modelos de previsión del fraude, porque la inteligencia artificial que se ha gestado en Fundae es una inteligencia artificial predictiva. De todos los tipos de inteligencia artificial que hay, que no sé cuántos hay, 5 o 6, el Deep Learning, el Machine Learning, el NLP, yo no me los conozco cómo funcionan todos, pero dentro de todos los tipos de inteligencia artificial, en Fundae
se ha diseñado una inteligencia artificial predictiva. Es decir, una formación entra en Fundae y automáticamente la inteligencia artificial predice el índice de riesgo de fraude que tiene esa formación, nada más entrar en el sistema Fundae. Eso es un logro, hasta ahora no lo habíamos tenido. Entonces, estamos muy contentos porque si queremos cotillear, ahora mismo estamos haciendo pruebas en las interfaces, podemos ver si una empresa, una entidad, una URL de una plataforma de formación o un curso tiene un riesgo de fraude u otro, pero por un clic. O sea, es algo, la verdad que estamos muy contentos de la herramienta que se ha conseguido. Entonces, hemos diseñado 2 herramientas. ¿Por qué 2? Porque una es para, como hay distintas iniciativas de formación, una herramienta se ha diseñado para la iniciativa de formación modificada y la otra herramienta se ha diseñado para la iniciativa de formación de oferta, la iniciativa de subvenciones. No se han tenido que diseñar 2 herramientas porque las iniciativas se comportan de manera diferente y funcionan de manera diferente, ¿no? Entonces, hay 2 modelos predictivos. Luego, a su vez, el segundo bloque es el diseño de una herramienta complementaria a estos modelos predictivos, como es la herramienta de grafos o redes. Es una herramienta visual, ahora la veremos en la diapositiva, una herramienta visual que nos va a permitir tener una visión 360 grados, que antes tampoco teníamos, de cómo se conforman las interrelaciones o cómo se interactúa en el sistema con todos los agentes que entran ahí, que son las empresas, las entidades, los proveedores de información, los participantes, los representantes legales, los formadores. Antes, con la experiencia acumulada con la intuición, sabíamos cómo estaban interrelacionadas esas relaciones, pero con esta herramienta visual, con esta herramienta de grafos, pues lo vemos mejor, tenemos la visión 360 y hemos descubierto un nuevo patrón de fraude. ¿Por qué? Porque es mucho más visual, pero es mucho más sencillo. ¿Vale? Y luego está, bueno, todo esto tiene que circular por una infraestructura Big Data muy importante, que es una infraestructura cloud que está en la nube de Azure de Fundae. Y creo que ahí han hecho un despliegue. Yo no entiendo mucho del tema de cloud, pero dicen que han hecho un despliegue con mucha capacidad, que incluso se queda infrautilizado en Fundae, que se podría utilizar para más proyectos que vengan para utilizar esta infraestructura. Y luego el plan de formación también ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque Fujitsu ha facilitado a Fundae horas de formación para darnos habilidades para manejar las herramientas. Es verdad, son sencillas, pero también hay que entrenarlas y hay que saber utilizarlas. Son herramientas nuevas, muy diferentes a las que teníamos nosotros, y tenemos que entrenarnos para manejarlas. Esta es una muestra de la interfaz de uno de los modelos predictivos de la formación bonificada. Ahí vais a ver, bueno, se está hecha con un GIF, se llama GIF, ¿no? Se llama GIF. Está hecha con un GIF para ver cómo se interactúa. Pues tenemos ahí un montón de métricas. Claro, también se aprovecha para sacar métricas, para abordar la información y los datos desde distintos puntos de vista, ¿no? Según nos interese. Luego hay unas pestañas que son ya para la investigación, ya te metes ahí y ya si decides investigar, pues ya empiezas a buscar, que si quieres buscar por empresa, por formación, tenemos ahí unos cuadros también, unos reporting que están hechos y adaptados a lo que nosotros necesitamos para ir viendo cómo van las actuaciones. Es decir, es una herramienta predictiva que es de un uso muy sencillito, está en Power BI. Power BI es una herramienta que tampoco es fácil de manejar, también hay que formarse en el manejo, pero es muy útil porque ahora mismo es lo que está en el mercado. Todo el mundo está manejando Power BI y se está haciendo como muy universal. Entonces, bueno, también es una herramienta que se actualiza en la nube y facilita muchísimo el compartir la información. Ahora paso ya a la explicabilidad. En la misma interfaz del modelo predictivo de bonificada
nosotros tenemos acceso a la explicabilidad. ¿Esto qué es? Yo no sabía lo que era. Cuando me dijeron, no, es que tu proyecto vamos a incorporar explicabilidad. Y yo digo, ¿qué es eso? Incluso creo que no estaba en los pliegos, ¿no? No estaba en los pliegos. Bueno, pues qué gran acierto ha tenido Fujitsu en incorporarnos en estas herramientas en la explicabilidad, que es algo así como la caja negra del algoritmo que está detrás, tomando las decisiones de la predicción del riesgo de fraude. Entonces, sin ser desarrolladores, nosotros no somos desarrolladores, somos personal de negocio que estamos ahora mismo probando la herramienta, la tenemos que probar y tenemos que ver si efectivamente está funcionando y que si es lógico, esas predicciones del riesgo de fraude son lógicas, son adecuadas, son eficaces. Entonces, ¿qué pasa cuando algo no nos cuadra? De hecho, algo no nos ha cuadrado. Pues al menos tenemos el acceso a la explicabilidad. ¿La explicabilidad qué es? Pues es, otro es como la verificación, no sé si técnicamente lo voy a saber explicar, pero es algo así como que da la información de por qué el algoritmo está tomando esa decisión. ¿Cuáles son las variables que influyen para que, por ejemplo, en este caso de la diapositiva, hay un curso superior de peritación de automóviles de una empresa de transportes que nada más entrar al sistema le ha dado un riesgo de predicción de fraude del 62,19%, riesgo de predicción de fraude alto. Entonces, si yo quiero saber por qué este curso tiene ese riesgo alto y ver si me cuadra o no lo que el algoritmo está dando a este curso, me voy a la explicabilidad y veo las variables que influyen y que están apuntando a que el riesgo sea más alto que bajo. Eso para nosotros es muy valioso. Y aparte, creo que también va a ser muy valioso de cara a la nueva normativa, a la nueva regulación europea, en la que se van a exigir unos requisitos para los sistemas de inteligencia artificial, las cosas y los organismos, y este requisito va a ser que estos sistemas tengan transparencia. Y la transparencia, creo, que se va a verificar a través de la explicabilidad, con lo cual estamos muy contentos porque la explicabilidad, que no sabemos lo que era, que estaba en el pliego, ahora nos va a servir para esa regulación europea que viene y nos va a servir también para nosotros saber si el algoritmo está tomando bien las decisiones, porque, bueno, no, la inteligencia humana también es muy importante. O sea, la inteligencia artificial es maravillosa, pero luego hay que ir revisando, hay que ir haciendo pruebas y hay cosas que no nos han cuadrado, hemos ido a la explicabilidad y nos ayuda a entender con qué el algoritmo está tomando esa decisión. Entonces, bueno, ahí la importancia de esta opción, que no sé si es un algoritmo en todo algoritmo. No sé si los científicos de datos podrían explicarlo más técnicamente. Pero, bueno, y esto es otro GIF de la herramienta que os he hablado de grafos, de la herramienta de la representación de redes. Pues la verdad que esto, como veis, es muy visual y ahí vamos viendo cómo se interrelacionan en nuestro sistema pues todos los que participamos, ¿no? Los participantes, los alumnos, los formadores, los representantes legales, los domicilios sociales, y los conductores. Realmente con esta herramienta lo que podemos es descubrir los hilos conductores para descubrir nuevos patrones de riesgo. Es una herramienta que también hay que aprender a manejarla. Se necesita formación para desagregar todos estos nodos y para saber buscar o descubrir nuevos patrones de riesgo en el sistema. Es grande, o sea, tiene una gran cantidad de datos y el científico de datos, Antonio Mancebo, me ha dicho que hay 2 millones de vértices. En el modelo de bonificar hay 2 millones de vértices y 4 millones de aristas. Las aristas son las flechas, los vértices son como los puntitos, las aristas son las flechas y son las relaciones promedio que hay en el sistema. Luego, en el modelo de oferta, que es más pequeñito, hay 800.000 vértices y 2 millones promedio de interrelaciones de aristas. Y ahí la importancia que tiene también esta herramienta como complementaria para la evolución.
Este es un poco el esquema de la infraestructura cloud, bueno, que cumple con las 3 Vs del Big Data, ¿no? Con la infraestructura que nos han desplegado en Azure de Hyundai, cumple con las 3 Vs que son la velocidad, la variedad y el volumen de datos. Aquí no me voy a detener porque no entiendo mucho de ingeniería cloud, entonces sé que lo han montado, que funciona muy bien, que hay mucho margen para meter otras cosas y poco más. Vale. Y sé que está en Azure de Hyundai. Y luego, bueno, los beneficios del modelo predictivo para Hyundai, pues son muchos las ventajas que hay en este gran cambio tecnológico que vamos a tener en Hyundai respecto al control del fraude, ¿no? Vamos a tardar menos tiempo en planificar las actuaciones, vamos a tener ya una información muy bien. La visión 360 que nos va a permitir descubrir nuevos patrones. Tenemos los parámetros de riesgo actualizados continuamente, porque la inteligencia artificial está continuamente trabajando para que nosotros tengamos esta herramienta, ¿no? Tan eficaz. Vamos a tener también mucha más facilidad y rapidez en la investigación. Y luego, pues, vamos a trabajar también para hacer interconexión en las iniciativas. ¿Por qué? Porque antes las iniciativas que tenemos, la de subvención iba por un lado, la de voluntariado o por otro, pero sabíamos que hay entidades y empresas que están en las dos. Entonces, los riesgos para una entidad, una iniciativa, pueden ser también riesgos para la otra iniciativa. Entonces, lo que se ha trabajado es en la interconexión de las dos iniciativas que antes, con las herramientas que teníamos, no lo podíamos hacer. Luego, tenemos también un reporting de actuaciones que podemos actualizar como nosotros queramos, a través de Power BI. Y, muy importante, la interfaz se puede manejar en las tablets y en el móvil. O sea, yo me voy a mi casa, cojo mi móvil y digo, voy a consultar esta entidad o esta formación, qué riesgo de fraude tiene. Y voy desde mi casa, en cualquier momento, entro a la interfaz y puedo ver cuál es el índice de riesgo, o cómo van las ecuaciones, o cómo están las métricas. O sea, es una auténtica maravilla. En fin, bueno, sí, vamos a decir, ¿no? Carlos, Marta, que me están escuchando, hay que probarla porque es verdad que está terminando la implantación, tenemos algunas licencias, pero estamos ya a punto de empezar a probarla, quizás la semana que viene. Vamos ya a facilitársela a todo el equipo para que empiecen las pruebas. Y luego, como próximos retos, bueno, pues la verdad que los retos del cambio tecnológico y de pasar de una herramienta convencional a unas herramientas tan punteras puede ser la afectación de los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que concienciar y sensibilizar de que, bueno, pues hay que utilizar ahora estas herramientas. Hay gente que se siente que se menosprecia su capacidad y que ya no vale su experiencia acumulada, o que ya no es eso, porque la intervención humana tiene que existir. La inteligencia humana tiene que supervisar a la inteligencia artificial. Estos algoritmos, o sea, no podemos decir que el algoritmo, todo lo que haga el algoritmo es correcto, porque ahí está la intuición humana y la experiencia en el negocio para rectificar eso que no nos cuadre, ¿no? Bueno, pues que inmediatamente, evidentemente, hablaríamos con los equipos de desarrolladores para que evidentemente rectifiquen el algoritmo si estuviera que hacer. Entonces, es verdad que es muy importante la labor de sensibilización, una herramienta, y que nadie se piense, ningún equipo de trabajo se piense que se va a menospreciar su capacidad. No es así. Bueno, importante también, por ejemplo, que podamos cambiar incluso las estrategias que haga Samsung y cambiarlas gracias a esta herramienta que no sabemos lo que nos llevará, ¿no? Y luego la importancia de los retos de futuro con respecto a la regulación. Vean, ya para los sistemas para el sistema de inteligencia artificial que se ha diseñado en Hyundai, sino también para toda la sociedad, porque yo creo que esto va a impactar a todos los niveles de la sociedad. La Unión Europea está regulando una normativa para controlar que esto no se desborde. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy, muy potente. Estamos en los albores de lo que puede ser una nueva revolución industrial sin precedentes.
y hay que regularlo. Europa es el país en el que todo está regulado. Dice que en Europa todo está regulado. Y es verdad que va a ser la regulación va a ser más restrictiva que, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo también creo que hay una regulación paralela en este momento con los ultramillonarios, con estos que están con el ChatGPT, los más, Sam, bueno, ChatGPT es Sam Altman, no sé si se llama Altman, y los más, Mark Zuckerberg, bueno, todos quieren también que se les regule, por el gobierno de Estados Unidos la inteligencia artificial. No sabemos por qué, porque esta gente lo que quiere es que se despliegue, ¿no?, todo ese potencial. Pero en Europa sabemos que va a ser más restrictiva y aquí se van a exigir muchos requisitos. Uno de los requisitos va a ser que los sistemas sean seguros, sean transparentes, sean equitativos, sean responsables, y luego va a haber unas clasificaciones del riesgo. Creo que en Fundae, hablando con María, en Fundae el sistema de inteligencia artificial para Fundae creo que es medio alto, ¿no? Hay 4 niveles de riesgo: el mínimo, el limitado, alto e inaceptable. Pues creo que el de Fundae es medio alto, y gracias a la explicabilidad ahí vamos a tener algo a nuestro favor, porque con la explicabilidad hacemos transparentes este sistema de IA con esa clasificación. Y bueno, pues hasta aquí me paso ya a la mesa, que seguro que va a estar muy interesante. Como agradecimiento, bueno, pues yo quiero agradecer a Fundae, a la agencia Fundae, a Fundae, a mi jefe Carlos Varela, el hecho de que hayan confiado en mí para abordar este proyecto tan importante, con este gran cambio tecnológico. Y bueno, a mis compañeros de equipo, por supuesto, y luego también al equipo Fundae, que bueno, que son súper profesionales. Hemos trabajado con dificultades, pero las hemos sacado adelante. Y la verdad que, bueno, pues gracias a Fujitsu, porque realmente al principio estábamos un poco perdidos, no sabíamos por dónde tirar, pero con este gran tipo de profesionales que tenéis, pues creo que ha salido un buen trabajo. Guadalupe, muchísimas gracias. Yo la verdad que he quedado encantada, y aparte que está siempre un placer trabajar contigo, siempre te lo hemos dicho, nos lo hemos pasado muy bien. Sí. A pesar de que lo hemos hecho divertido. Lo hemos hecho divertido. A pesar de que es un trabajo complejo, ¿vale? No es fácil en el día a día. Sí, en el día a día a veces decíamos, uy, todo el tiempo. Pero siempre con sentido del humor, ¿verdad? Sí, y con mucha buena actitud. Exacto. Con muy buena actitud, sobre todo, se llega bien mejor. Muchas gracias por estar aquí y gracias por tu aportación. Yo creo que además los últimos puntos que ha recalcado Guadalupe con el tema de la ética, lo que nos viene, la transparencia, ¿verdad? El tema de hacer algoritmos que sean auditables, qué útil ha sido. Esto nos da pie a lo que vamos a hablar a continuación con la mesa redonda. Bueno, si alguien tiene una pregunta, podemos hacer un par de preguntas en un buen tiempo. Si tiene una pregunta para Guadalupe. Sí. ¿No? All time, ¿no? Pues, sí. Yo soy andaluza, así que... Muy bien, pues nada, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, vamos a pasar a la mesa redonda. Vamos, colocación. Pues antes había una foto ahí detrás. Sácalo donde quieras. Yo voy al frente. Sí, yo creo que sí estaban aquí. Bueno, pues a continuación pasamos a la mesa de debate. Os pongo un poco en contexto por qué quisimos hacer esta mesa de debate, ¿no? Lo que va en la línea de Guadalupe. Tiene una regulación muy importante de la directiva europea, todo el tema que los algoritmos deben ser auditables, entendibles, responsables. Claro, esto tiene una connotación en las organizaciones, porque nosotros desde nuestra casa lo hemos visto, que para meternos en proyectos de inteligencia artificial, si realmente queríamos que nos echaran cuenta, que utilizaran y que pudiéramos trabajar con este tipo de tecnologías, al final esta tecnología debía de ser fácilmente entendible e interpretable por el humano. De otra manera es como una fórmula de la Coca-Cola
que te lo crees o no, y claro, tomar tus decisiones en base a una fórmula de la Coca-Cola, a no ser que seas Moody's o un scoring esto súper guay que hace informa, pues no, ¿verdad? No estaba bien. Entonces, bueno, pues ese es un poco el contexto de la mesa redonda que queríamos abordar hoy. Y yo principalmente quiero agradecer a estos 4 ponentes porque ha sido muy fácil que vinierais. La verdad sea dicha, fue deciros, ¿venís? Y dices, sí, yo estoy encantada de la vida. Y después Manuel estaba encantado, y los demás encantados. Ha sido muy fácil, ¿eh? No he tenido que hacer mucho para que vinieran. Entonces, bueno, pues si queréis empiezo hablando de quiénes son cada uno, aunque la mayoría los conocéis. Bueno, pues a mi derecha tengo tenemos contigo si quieres, Carlos. Carlos es el CTO de, yo sé que te digo CTO, de Informa, ¿verdad? No sé si cambia, pero bueno, sí está Sirvo para todo esto. Licenciado en Ciencias Físicas en el MBA Instituto de Empresas de Madrid y nada, pertenece a la Junta de la Dirección de XBRL España también. Ya, estamos déjame. Y si queréis saber más, pues le preguntáis, es que el currículo es enorme. Diego Bodas, de Mapfre, pues nada, trabaja, es el director de Advanced Analytics en Mapfre España y bueno, ha pasado por empresas como BBVA y la Liga y está encargado de es doctor en economía. Yo lo digo por lo que me ha costado sacar el doctorado, esto siempre lo digo, ya, doctor en ingeniería de inteligencia artificial y en economía. José Manuel es él es director de prestaciones y postventa en Pelayo, en Seguros Pelayo, y bueno, aparte, bueno, pues es licenciado en Ciencias Empresariales y es miembro del comité de dirección de Pelayo. Y Alejandro Padín, que te agradezco además tu perfil en esta mesa, porque nos vas a aportar la parte más legal, pues abogado tiene 25 años de experiencia en Derecho Tecnológico, es socio de Garrigues y bueno, aparte tiene una gran actividad docente en Comillas, en la CEU y es invitado de la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados en el trámite de la Ley Orgánica 3/2008 de Protección de Datos. Entonces yo creo que aquí contamos con un panel de expertos bastante potente. ¿Correcto? Entonces, sin más dilación, yo lo que voy a empezar es pues con una simple pregunta. Si queréis, empezamos de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces, en temas de inteligencia artificial, ¿qué importancia le dais a vuestras organizaciones y qué casos de uso podríais destacar? Ya sabía que me había sentado mal en el sitio malo, Sí. ¿eh? Sentarse en el último plano a la derecha. A ver, nosotros en Informa, para que lo que contáis, pues tenemos una base de datos con información de todas las empresas españolas. Sí, es decir, nosotros dividimos el trabajo que hacemos en inteligencia artificial en 3 áreas muy determinadas. Una primera que podríamos llamar robótica, y es como nos tenemos que leer todo lo que se publica para saber si es contiene información que se vincula a empresas, pues hacemos muchísimo tratamiento de procesamiento del lenguaje natural, lo leemos, extraemos entidades, extraemos información y se lo damos a las personas que realizan la carga en producción. Normalmente no realizamos carga automatizada a partir de un texto extraído, aunque en determinadas áreas y cuando sí que tenemos una certeza absoluta lo cargamos, pero siempre normalmente al final hay alguien que lee lo que ha entendido el sistema para ver que lo que estamos cargando es correcto y es adecuado a la información que hemos percibido. Pero nos ha dado una velocidad enorme de tratamiento y un incremento de capacidad de lectura de documentos. La segunda área es más donde interviene, yo creo que más nos centraremos en este debate, es lo que nosotros llamamos modelos. Cuando nosotros sacamos nuestras informaciones al mercado, pues evidentemente no podemos solo dar la información que hemos recuperado, porque evidentemente eso nos coloca con poca diferenciación con otros competidores. Sí que tenemos que sacar datos de valor añadido a partir de extraer interrelaciones, aplicar modelos y tener conocimiento. Históricamente, todos nuestros modelos han sido modelos estadísticos, regresión logística, etcétera. Son modelos que tienen una serie de restricciones, una serie de problemáticas a la hora de recalibrarse y de estar actualizado con respecto a la información. Tenéis que tener en cuenta que nosotros en la base de datos actualizamos diariamente información sobre 20.000 empresas, cerca de 200.000 datos diarios entran nuevos, con lo cual la realidad está cambiando constante y continuamente, con lo cual los modelos pues tienden a ir perdiendo la precisión con la que fueron creados y es una problemática. Esto tiene una resolución bastante fácil conceptualmente, que son sistemas que van autoaprendizaje, sistemas de machine learning, etcétera. Pero claro,
no vale para todo, porque evidentemente cuando tú estás diciendo y haciendo algún tipo de assessment para una compañía, pues entonces entramos en una situación de por qué has dado una evaluación determinada o por qué has llegado a una situación así. Guadalupe, lo has clavado, me has quitado como 6 minutos de presentación tratando de hablar de la explicabilidad porque está por luego. Y el último punto donde estamos trabajando es en una parte que nosotros llamamos, que es donde estamos hablando también de generativa. Nosotros damos información ya no solo en modo tabla global, sino que damos también información en modo texto escrito, con lo cual sí que tenemos que ser capaces de transformar las variables que tenemos en la base de datos en una información que pueda ser leída por un ser humano como un texto escrito, ya sea información de empresa o información textual. Son las 3 áreas. Las 2 primeras, tanto la de la lectura de la información como la de los informes generados, que están bastante tasados, yo creo que están dentro de la inteligencia artificial poco sospechosa. La de los modelos tiene una batalla muy interesante. Súper interesante y súper conciso esas áreas en las que ponéis poco, ¿no? José Manuel. Sí, bueno, yo como representante del sector seguro, de los que estamos aquí, pues creo que la inteligencia artificial, bueno, todos los que estamos, los que estáis aquí, de los que nos escuchan, pues sabéis que tiene muchas implicaciones y que tiene muchas utilidades, ¿no? Lo que digo también, no sé si decir que lo sufre o lo desarrollan. Creo que en seguros hay cientos de miles de operaciones diarias. Hay contrataciones, hay calificación, hay tramitación de siniestros, hay relación con unos colectivos muy amplios, como son los proveedores, los reparadores, los clientes, los mediadores, y todos estos procesos no son deterministas, sino que tienen detrás muchos factores que los explican. Y ahí entramos, pues yo creo que es uno de los conceptos que comentaba antes Guadalupe, para construir un modelo de inteligencia artificial, que es el de la explicabilidad, que a mí me parece también básico. Yo creo que la inteligencia artificial ha venido, obviamente, para quedarse y que tiene que aportar eficiencia en los procesos. Los va a hacer, sin duda, y los está haciendo ya más ágiles y los está haciendo más baratos. Esto es algo que para el usuario final es bastante importante. Y luego, además, en calidad de servicio al cliente, que bueno, estamos todos por mucho tiempo con la calidad de servicio al cliente, yo creo que es capaz de determinar qué servicio o qué producto es más apropiado para cada cliente casi individual, y esto es un logro tremendo, ¿no? Nosotros en Pelayo estamos haciendo muchas cosas, algunas más maduras, otras menos maduras con inteligencia artificial. Estamos en una indexación de la documentación ingente que nos llega y bueno, pues desembocando muchas acciones automáticas a partir de ahí. Estamos automatizando todos los diálogos que se establecen entre las compañías. Diego seguro que lo entiende muy bien, pero para cuando tienes un golpe, ¿no? En los convenios de CICOS, esos diálogos que hay, bueno, pues automatizados y que llevan detrás muchos recursos, pues se están automatizando, ¿no? Estamos también aplicando inteligencia artificial en la comunicación, en todos los sitios de comunicación que hay con el cliente. Hay un tema que contaba Guadalupe que nosotros también, yo creo que fue el primero, que es la detección de fraude, los modelos predictivos y todo lo que supone, bueno, pues esa que tenemos en el mundo asegurador y que al final pagamos todos los clientes, ¿no? Y en todos los procesos de tramitación, en los procesos de morosidad, y aquí, bueno, pues supongo que Alejandro luego lo comentaremos de los roces que tenemos ahí con la nueva ley, ¿no? El tema de la morosidad de determinados clientes de manera predictiva. Y yo creo que un caso de éxito que, por comentarlo, y que está ya implantado y que nos está dando muy buenos resultados, es la valoración de daños en un siniestro, la peritación que antes hacían los peritos yendo a los talleres y que lo van a seguir haciendo. Un modelo que después con sistemas de Machine Learning han aprendido, después de visualizar millones de fotografías y millones de peritaciones, pues ahora es capaz de hacer una peritación de manera automática. O casi, porque no, como decía Guadalupe, siempre es una premeditación que tiene que ver luego el perito, es capaz de detectar el daño, es capaz de detectar la parte del coche donde está el daño, es capaz de decidir, capaz de ver la intensidad que tiene ese daño, de decidir si hay que reparar o si hay que sustituir, se integra con una plataforma de repuestos y se trae
la pieza que hay que cambiar, determina la mano de obra que se va a aplicar y te da una prevaloración que por supuesto tiene que ser visada por el perito. Yo creo que hablaremos luego de eso, ¿no? Pero creo que es un caso bastante interesante. También la verificación con este mismo aplicativo, que Pelayo colabora como cliente desde hace tiempo, se llama Verify, y somos clientes, ¿eh? No estoy haciendo publicidad, pero creo que es un sistema que para todo el que esté interesado creo que aporta bastante. Así que bueno, yo creo que hay múltiples aplicaciones porque tenemos cientos de miles de operaciones a mejorar, a eficientar y a hacer más baratas, ¿no? Entonces, muchas aplicaciones. La perspectiva además es que esto vaya... Sin duda. Muchas gracias. Diego. Lo primero, gracias por la invitación, pero es que si invitas tú es fácil. Bueno, es obvio, creo que ha quedado claro que la inteligencia artificial en una multinacional como Mapfre es un pilar esencial, pero complementando un poco lo que decía, es un medio, no es un fin. Eso es algo que debemos tener muy claro. El fin, en nuestro caso, es la tranquilidad de nuestros clientes. En un entorno de cliente exigente con todo el derecho del mundo, en un entorno de multicanalidad, es algo crítico y por ahí pues, una obsesión de eficientar procesos. Es decir, tenemos que conseguir dar la misma respuesta al cliente, contacte por el call center, contacte por una app, contacte por la web. Eso es todo un reto. Esto es algo muy complicado, muy bonito, pero complicado. Al final, todas las personas, si hay algo que valoramos es el tiempo y la libertad, ¿no? Entonces, eso implica que quien tenga el deseo de ir a una oficina, ¿por qué no lo puede hacer? Es un poco la explicación también por más que ir aportando en su red de oficina, que siempre tiene un desempeño excelente, pero por otro lado, también hay que abrirse a esos clientes digitales que tienen que desean hacer todas sus gestiones en un entorno online y lo deben hacer proporcionándoles nosotros una respuesta inmediata, de la forma más eficiente posible. Múltiples casos de uso, personalización de productos, la verificación, por ejemplo, digital, en que yo creo que todos estamos. Nosotros, por ejemplo, hemos abarcado no ya solo la de autos, sino también la de locales, comercios, restaurantes, de forma delegada, ¿no? Obedece pues a una cuestión de optimización del tiempo, no tener que esperar la cita con un perito o una persona externa y poder hacerlo yo cuando lo deseo, ¿no? Facilitar una respuesta inmediata por parte de la compañía. Entonces, es algo esencial, pero siempre con el objetivo final de dotar al cliente de tranquilidad y nuevos medios para hacer su operación. Luego hay algo que yo creo que a veces nos olvida, y es que no estamos incorporando una nueva herramienta en un contexto tradicional. Es que el contexto ha cambiado radicalmente. Es decir, una empresa de seguros, su negocio es gestionar riesgo. Estamos hablando de gestionar riesgo en un momento donde ya hace un par de años descubrimos que la única constante es la incertidumbre. Esta es la única constante que tenemos encima de la mesa. Entonces, gestionar riesgos en un entorno socioeconómico como el que tenemos ahora y que va a persistir, implica un uso muy potente de los datos. No vale solo con recopilar datos y de alguna forma analizarlos en su estado bruto. Hay que ir más allá, hay que sacar más jugo de estos datos. Un ejemplo de ese cambio de contexto, yendo más allá de lo que todos tenemos en mente, de pandemia, guerras, etcétera, son los fenómenos atmosféricos. Es decir, hoy en día, pues cuántas granizadas, cuántas danas tenemos en España, la misión de una aseguradora es porque el cliente pueda retomar su actividad cotidiana lo más rápidamente posible. Para adelantarte a esos fenómenos, no hablamos ya de predecir el clima, eso es muy difícil y hay gente muy experta en ello, con muchos más medios específicos para eso, pues lo que tienes que hacer es adelantarte al impacto que va a tener, ¿no? Y casi tener preparada pues al reparador el día antes de que suceda para que el cliente, si por ejemplo tiene un bar, pues pueda abrir el local cuanto antes, ¿no? Y pueda retomar su actividad. En resumen, claro, hay retos de regulación. Yo creo que hay retos que en general, puede que me equivoque, pero en el sector asegurador yo creo que estamos bastante tranquilos. Somos un sector muy regulado, a nivel de tarifas, a nivel de aspiraciones, a nivel de actividad. Yo creo que también es un sector que mantiene una colaboración muy estrecha con las administraciones públicas. Creo que el sindicato funciona muy bien, se mantiene un clima de confianza con la Administración General de Seguros. Y además está haciendo un buen trabajo de comunicación con el IOPA y con las instituciones europeas, donde es verdad porque se está analizando con mucha cabeza un sistema de alto riesgo, que no es un sistema de alto riesgo, que se requiere para cada tipología de sistema.
hay una cierta tranquilidad, sabemos que tenemos que seguir trabajando en ello, pero estamos confiados en que la inteligencia artificial va a ser un pilar esencial de la compañía, que los clientes lo van a entender así y lo van a demandar, que es lo más importante, lo van a demandar y que se están haciendo las cosas bien, además son totalmente necesarias en un contexto con la incertidumbre que tenemos ahora mismo, porque si no es imposible mantener la solvencia de las empresas en este ecosistema que tenemos ahora mismo. Muchas veces, Diego, yo creo que el tema de la demanda es demanda directa o indirecta, incluso. Cosas que ellos no se dan cuenta, pero que implícitamente lo están pidiendo, ¿verdad? Muchas veces, Diego. ¿Algo? Pues nada, muchas gracias también por la invitación y encantado de participar en este foro, que siempre es muy interesante y además forma parte de nuestra función en Garrigues de también compartir conocimiento y aprender en materias sobre todo como esta, en la que estamos todos desarrollando y aprendiendo. Yo puedo contar un poco, en la experiencia en Garrigues tenemos un reto doble, que es el poder asesorar en estas materias y por tanto como profundos conocedores de la normativa, esta es una normativa y una regulación, lo relacionado con la inteligencia artificial que también tenemos que incorporar para asesorar a nuestros clientes y desarrollar ese conocimiento, pero tenemos también un reto como abogados, como usuarios de la inteligencia artificial y en nuestro ámbito en particular, yo creo que en todos, pero en nuestro en particular pues está produciendo un impacto absolutamente radical y en ese sentido nosotros estamos convirtiéndonos también en piezas del desarrollo. O sea, en Garrigues ya hace unos años que tenemos la convicción de que la tecnología es parte de nuestra forma de trabajar y que el trabajo del abogado ha cambiado definitivamente. Este paso de la inteligencia artificial, junto con la aparición de la generativa hace un año y algo, pues es una prueba de ello y nos estamos convirtiendo también en generadores de experiencia tecnológica, no solo lectores o consumidores, sino que de hecho estamos invirtiendo ya en el mundo tecnológico. Este año a principios invertimos en una empresa de confianza digital, detrás para todo el mundo de la identidad digital y estamos desarrollando producto de LegalTech que podemos utilizar nosotros y que pueda utilizar todo el sector. En este sentido estamos probando. Lo que pasa es que viéndolo a la misma velocidad que todo el resto, no estamos probando herramientas que cuando empezamos a principios de este año, para ver hasta dónde podíamos llegar, pues ya 6 meses después, 8 meses después, vemos que lo que estábamos probando en febrero ya ha sido superado por las propias herramientas que tenemos de hace 15 días, ¿no? Y estábamos haciendo proyectos piloto con algún proveedor que ya queda superado por la evolución de otro proveedor con un producto diferente. Pero de todas formas lo estamos incorporando, estamos desarrollando producto, estamos poniendo a disposición del mercado productos pues de seguridad digital, de seguridad legal en el ámbito tecnológico y eso incorpora también inteligencia artificial. O sea que nosotros tenemos estas dos facetas de tener que ser profundos conocedores de la norma e incluso participar en proyectos de creación normativa, como es nuestro caso, estamos haciéndolo en varios aspectos. Y al mismo tiempo usuarios. O sea, la profesión de abogado ha cambiado radicalmente en los últimos 10, 5 y 2 años para ahora y es una realidad que está, como habéis dicho los demás compañeros, para quedarse. Pues muchas gracias, Alejandro. Yo creo que esos puntos que mencionan, la verdad que tienen mucho trámite, ¿no? En los próximos años también. Vale, hemos hablado mucho de casos de uso, o cómo utilizar la inteligencia artificial, los diferentes casos que estáis empezando a utilizar, de dónde venimos, hacia dónde vamos, veis una perspectiva donde precisamente en el futuro vais a tener más. En este contexto, me gustaría saber qué retos y desafíos estáis encontrando para hacer una inteligencia artificial o cuando intentáis hablar de una inteligencia artificial que sea confiable, entendible, auditable. O sea, ¿qué retos y desafíos estás encontrando para implantar una inteligencia artificial al final que confíe en vuestros usuarios, que confíe en vuestros negocios, ¿no? Bueno, si queréis empiezo, Manuel, contigo. Bueno, yo creo que son muchos, ¿no? Pero bueno, en la situación que hay a todos los niveles, pues yo creo que tenemos retos en todos los sitios, ¿no? Por lo cual aquí también, la implantación de los modelos de inteligencia artificial, pues también. Yo creo que tenemos, en nuestro caso, 3. Uno que es el legal, que contaba Alejandro y que ya veremos en lo que queda la directiva, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso
yo creo que es más neutra, ¿no? Porque el tema de la confiabilidad del cliente, el tema de la discriminación, bueno, para lo que lo estamos utilizando, pues tenemos que tener cuidado en alguna cosa, pero creo que los casos que también comentaba Guadalupe de riesgo muy alto, de riesgo inaceptable, nosotros no hemos encontrado ninguno en los casos en los que tenemos, pero habrá que estar pues muy atentos a qué queda, ¿no? Hay un caso, hay una barrera o un tema de modelización, ¿no? Lo contaba antes Diego, es decir, hoy, hace 10 años, nadie se esperaba las danas y los fenómenos meteorológicos que está habiendo ahora, las granizadas que ha habido este año pues en España y que, bueno, nosotros tenemos una compañía agraria, aparte de la de automóviles, de seguros agrarios, y bueno, cuando hay sequía, pues es granizada, cuando no son danas, cuando no. Entonces, ver las series de agroseguro, que sabéis que es el pool que un poco gestionan los seguros agrarios, es que nada tienen que ver con lo que está sucediendo ahora, nada tiene que ver, ¿no? Ahora se estaban planteando meter como riesgo consorciable el granizo, el consorcio, que es bastante difícil de modelizar algunos de esos procesos que os contaba al principio, pues que tienen miles y miles de operaciones, ¿no? Entonces, la modelización creo que es un gran riesgo, porque al final no hay variables deterministas, sino que hay que incorporar nuevas ponderaciones y nuevas variables continuamente para que el resultado y para esa aplicabilidad que decía Guadalupe, que yo he hablado mucho contigo de eso, ¿no? Esa aplicabilidad luego que nos lleva a un modelo. Entonces, la modelización pues me parece complicadísima, ¿no? Luego hay otra que es de gestión del cambio, que es personal, humana, y que también hacía pues referencia a ella, que es muy importante, ¿no? Porque al final estas palancas, muchos de los colectivos, de los profesionales a los que se le ofrecen, la ven en un principio como su competencia, ¿no? El caso que ponía yo de los peritos, donde les decíamos, bueno, pues ahora vamos a tener una herramienta basada en inteligencia artificial que va a hacer la peritación. Bueno, pues es lógico pensar, bueno, pues eso es lo que hago yo. La peritación es lo que hago yo. Entonces, bueno, pues ahí nos ha costado mucho explicar o intentar influir para que la acepten como su palanca, no como la palanca que les complementa, sino su palanca que les va a servir para dedicarse a donde realmente aportan valor y no a los desplazamientos, no a tareas administrativas y otra serie de tareas donde estaban aplicando un valor que valoramos mucho, valga la redundancia, pero que lo tienen que ver como su palanca principal, ¿no? Me acuerdo que les contábamos el caso de los médicos, ¿no? Al final la decisión de una peritación es de un perito y tiene un instrumento ahí, igual que la de un médico, para hacer un diagnóstico, pues es su decisión. Pero si estos programas de inteligencia artificial, viendo una analítica o muchas analíticas, viendo incluso una imagen del propio paciente, te descarta una serie de posibles diagnósticos y te da un abanico de posibles que pueda pues tener, el médico decidirá, pero le da, pues yo creo, una confianza en que va a hacer una mejor diagnóstico. Entonces, las barreras, en resumen, pues yo creo que las que nos hemos encontrado son esas tres. El tema legal, que estamos viendo, a ver en qué queda esto. El tema de la gestión del cambio, que muchas veces, yo creo que todos pues coincidiremos, echa para abajo muchos proyectos, el no hacer eso bien y el que el profesional pues lo termina asumiendo, y la modelización en este entorno tan cambiante. También hablaba Diego, nosotros que deberíamos ser expertos en gestión del riesgo, pues la modelización es un reto fundamental porque es muy variable. Muchas gracias, Manuel. Carlos, ¿sabes una cosa, María? Que nos hace dos cuatro personas muy serias. Que hacemos las cosas bien, profesionalmente, etc. Pero te voy a pegar un pequeño giro, un pequeño cambio. Porque yo creo que los cuatro acabaremos coincidiendo en que los retos son los que tú has estado comentando y van un poco por ese estilo. Yo voy a tratar de poner un reto ligeramente distinto. Yo lo llamo alguna vez el efecto Wikipedia contra la Enciclopedia Británica. Cuando apareció la Wikipedia, los de Enciclopedia Británica decían que no tenían nada que hacer porque la fuente de la verdad estaba en la Enciclopedia Británica. Ya apareció Wikipedia, se la acabó ventilando, y la fuente de la verdad ahora es Wikipedia con todos los problemas que puede tener. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros empezamos yo empecé a estudiar cosas de inteligencia artificial hace ya bastantes años, muy mayor, la inteligencia artificial se nos prometía, se nos decía que era haz un modelo para esto, era monopropósito.
Era un sistema monopropósito y todo funcionaba. Si tú hacías un robot que jugaba al fútbol, no le pusieras a hacer una carga, porque jugaba al fútbol, pero no sabía para hacer una carga. Todo esto que está pasando ahora mismo con la inteligencia artificial generativa y la parte multimodal es la primera aproximación a algo, a un algoritmo que a partir de una tontería, como dime cuál es la palabra siguiente a la palabra que estás diciendo, la mayor probabilidad, se empieza a parecer al multipropósito de una manera terrible. Lo mismo, con el mismo algoritmo parece que es capaz de traducir, que de analizar sentimientos, o Carlos decía antes, hacer un parser, o cuando ya lo mezclas con multimodal, tú le das una frase y de repente te inventa una canción, o te hace un cuadro. Y es capaz de responder preguntas que teóricamente la respuesta podría ser tremendamente compleja de realizar. Por ejemplo, el ejemplo que decía Guadalupe, por no llevarlo a un ejemplo del que tengamos nosotros, es decir, tú le puedes preguntar a uno de estos sistemas, este sistema que te acabo de decir, ¿qué probabilidad tiene que tenga un fraude? Sin ningún tipo de entrenamiento ni nada. Es decir, con esto lo que digo, que no es que tengáis que cambiar vuestro sistema, porque vuestro sistema tiene que funcionar así. Pero la pregunta la puede realizar alguien que no tiene ni puñetera idea, que está al otro lado y que te va a contestar a ti y te va a decir, no, mi sistema dice que esto es un fraude y el otro lo tiene a la distancia del navegador. Eso lo podéis imaginar en un sistema como el de Informa, que damos información sobre las empresas y trabajamos muchísimo para que los datos estén bien, estén perfectos, etc. Y tenemos al otro lado un sistema que no ha sido entrenado para eso, pero que con el entrenamiento del LLM que tiene, de repente es capaz de gestionar cosas tan complicadas y tan difíciles como intermodalidad, traducción, predicción, matemáticas, y de repente es capaz de encontrar una respuesta. Y en una de esas es una respuesta tipo Wikipedia frente a la enciclopedia británica, y los cuatro somos tremendamente serios y trabajamos, etc. Entonces, donde yo tengo, aparte de los problemas que estabas diciendo tú, y que me puedo extender sobre ellos y sobre la explicabilidad, creo que tenemos un problema adicional. Y es que nosotros, cada uno en nuestro trabajo, nos matamos por hacer respuestas perfectas, utilizando los mejores modelos, hacer respuestas perfectas a preguntas complejas después de muchísimo trabajo. Y al otro lado hay un sistema que te da una respuesta que vete tú a saber si funciona o no y que está perfectamente disponible a un usuario por el otro lado. Creo que estamos ante un reto terrible entre eso. Creo que lo que comentas como que nos abre la mente, ¿no? Es decir... Bueno, por eso te digo, tenías que poner a un locatis, porque es que si no vamos a decir los cuatro que somos muy serios. Claro, sí. Muchas gracias, Carlos. Ya están dichas muchas cosas. Por añadir más que barreras, yo diría retos. Estamos otra vez, como decía antes Carlos, con un hype de la IA generativa. Una de las cosas que más miedo me da es que otra vez, cada vez se habla menos de gobierno del dato, en un entorno en que ya había datos. Ahora, por ejemplo, la propia IA generativa y los propios modelos generan más datos, ¿no? Entonces, hay veces que habría que parar un poco y seguir incidiendo en esa patada tan esencial. Otra cosa con la que hay que tener cuidado es que generar un modelo es una cosa, y efectivamente ahí totalmente crítico de la explicabilidad y que se involucre todo el mundo y que lo entienda, ponerlo en producción es otra. Con esto venimos a decir que los equipos implicados en un proyecto real de inteligencia artificial o data science son muy variados, con perfiles muy distintos. Entonces yo creo que todos tenemos que ir aprendiendo a solventar un reto que es metodológico. Aquí involucro a los equipos de seguridad de datos, a los científicos de datos, a los analistas de datos. ¿Cómo se hace una buena monitorización del modelo, ¿no? Porque muchas veces, por muchos esfuerzos de explicabilidad que hagas, una vez que has generado el modelo, al final es en esa monitorización cuando acabas sosteniendo las piezas que hacen encajar esa explicabilidad de qué es lo que está haciendo el modelo, ¿no? Y por eso muchas veces cuando ponemos en producción algo, no ponerlo a lo bestia, ¿no? Por decirlo en palabras llanas, sino ir poco a poco viendo qué efecto tiene ese modelo pues, en tus clientes, en tu producción, ¿no? Y luego, barrera que yo creo que sufrimos todos y que afecta a la explicabilidad de los modelos, afecta a la calidad de los modelos que se desarrollan, es el talento.
Algo muy, muy importante. Yo en parte me puedo considerar culpable por los muchos años que llevo dando clase pues, a perfiles muy variados para ser científico de datos. En Mapfre tenemos un equipo de científicos de datos extraordinarios, no todos tienen por qué ser matemáticos. Yo soy matemático, Ana Lucía es un matemático, Mario es físico, por poner otro ejemplo, Antonio es economista, en fin, pues una antigua vida profesional, Tomás ya lo sabe, pues, hay extraordinarios científicos de datos que vienen del campo de la psicología, pero todos tienen algo en común y es una pasión por aprender constante. Y lo que veo muchas veces es, bueno, pues esto es muy interesante, te posicionas muy bien en el mercado laboral como científico de datos, sé ejecutar un modelo, sé lanzarlo, pero si alguien te pide detalles de qué es lo que hay debajo, te quedas en blanco. No tienes por qué venir de matemáticas, no tienes por qué venir de una ingeniería, como te puedes venir perfectamente de economía, incluso de empresas, incluso de psicología, pero eso no te exime de ensuciarte las manos e ir hasta abajo para entender perfectamente lo que estás haciendo, porque tienes una responsabilidad muy grande, ¿no? Tienes una responsabilidad muy grande. Y yo creo que una de las labores que tenemos por los responsables de estas áreas es asegurarnos que las cosas se hacen correctamente y que todo el mundo se toma la molestia de ir hasta abajo, ¿no? Porque la primera interpretabilidad y explicabilidad que hay es cuando tú utilizas la técnica adecuada al problema adecuado, ¿no? Al problema concreto, ¿no? No haces locuras, ¿no? Pero para eso tienes que tener una cierta base, ¿no? Entonces, hay que incidir en la explicabilidad, hay que incidir en la interpretabilidad, que no es lo mismo, tú lo sabes bien, pero hay que incidir mucho en formación continua. Eso cada vez, bueno, hace muchísimos años que estaba claro, una carrera y un máster te da una base, que es mega importante, te daban los conocimientos core para progresar. Y decía tanto, yo tengo 2 doctorados y en el equipo si no hacemos 4 o 5 cursos al año, no hacemos ninguno. Te lo puedas Esa la formación ya no me multiplicada. para nada. Entonces, algo que hemos comentado antes, fíjate, vuelve a aparecer la gestión de personas, la formación del Departamento de Recursos Humanos como medio esencial para conseguir perfiles robustos que sean capaces de entender lo que están haciendo, ¿no? Y luego también que los consumidores finales entiendan también lo que están consumiendo. Esto no es solo cuestión de transparencia por parte de los profesionales que ejecutamos estos modelos, sino que ellos también tienen que tener cierta molestia, cierta curiosidad intelectual e intentar comprender eso. Tenemos muchos retos, tenemos un mundo muy interesante, pero bueno, yo confío en que poco a poco se van a ir resolviendo, porque al final, siempre que hemos tenido grandes retos encima de la mesa, yo creo que los hemos resuelto. Muchas gracias, Diego. Yo creo que has puesto en evidencia varios temas como el talento, la metodología, el lenguaje ubicuo entre el equipo, que yo principalmente, y creo que lo hemos hablado muchas veces, Guadalupe, ¿verdad? Que nos tenemos que pringar todos, entender todos muy bien el problema, esas 170, ¿cuántas reuniones? 170 reuniones y más de 300 horas. Y de esas 170, entendimiento de negocio ha sido casi el 90%, ¿verdad? Que todo el equipo pringue y sepa que lo que era una formación, hicimos un máster, me acuerdo allí con todo el equipo para que habláramos en un idioma. De hecho, la diversidad de perfiles es una de las cosas que aporta. Yo, por ejemplo, notaba como matemático que me costaba más entender los conceptos de negocio. A lo mejor tenía algo ganado en la parte de algoritmos, pero perdí ahí otros compañeros que vienen de esas áreas de negocio, son esenciales para ayudarte a entender el problema. Y a lo mejor al principio de conectar el pues cuesta un poco más la parte de algoritmos, pero no pasa nada. Al final se trata de que todos partamos de una base y de unas inquietudes y estemos dispuestos a aprender aquella parte de la que cojeamos. O sea, pues no es tan importante de dónde vengo, sino cómo me esfuerzo en el día a día para complementar esas habilidades que me faltan, ¿no? Que son Pero eso es esencial, actitudes muy importantes de soft skills, que de hecho en Contratación valoramos un montón por ese tipo de cuestiones. Pues muchas gracias, muy interesante. ¿Alejandro? Sí. Hablaría de tres líneas de retos. Una, que coincide con alguna de las cosas que les comentaba, es la modificación absoluta de la forma de aprender. Yo creo que se mencionaba también antes, hay una definición de inteligencia ya muy antigua, ¿no? Que la verdadera inteligencia es la capacidad de adaptación, no ninguna otra. La capacidad de adaptación es lo que va a hacer que sobreviva una organización, ¿no? Y a nivel sociológico nos va a afectar también. La sociedad que sea más capaz de adaptarse a esta nueva situación tendrá más éxito.
Y eso nos afecta, lo vemos en el despacho, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos a los juniors muy preocupados diciendo que la inteligencia artificial generativa va a hacer el 90% de las cosas que hacen los abogados que empiezan. Lo que tendremos que ver es qué tienen que hacer los abogados que empiezan, porque desde luego abogados que empiezan tiene que seguir existiendo, porque si no, cuando nos muramos los que estamos un poco con más años, no va a haber nadie que haya aprendido nada. O sea que es un reto enorme cómo enseñamos a los nuevos que tendrán que llegar dentro de 15 años a ser los viejos. Es un reto, en la universidad lo vemos también. Este año en la universidad he tenido que cambiar la forma de dirigirme a los alumnos. Mi enfoque fue muy directo desde la primera clase. Sé que vais a utilizar inteligencia artificial generativa y además quiero que la utilicéis. Entonces vamos a ver cómo trabajamos desde ahí. No os voy a prohibir que la utilicéis porque sé que la vais a utilizar igual. Y yo lo que quiero al final del curso es saber que vosotros habéis aprendido algo. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Entonces, un reto en el aprendizaje. Segundo reto, en cuanto a problemas jurídicos, aquí ya hablo un poco en mi libro, que al final son tradicionales. Yo señalaría dos. Uno de propiedad, estamos hablando de información. Al final la inteligencia artificial lo que trabaja es información, gestionada más rápido y de forma más eficiente por información. Y por tanto hay un tema de propiedad de la información, la propiedad intelectual, la propiedad industrial. Hay un reto importante ahí. La típica pregunta de quién es el propietario de una imagen que sale del DALI, ¿no? Si es un cuadro, si es protegible, si yo como lo he pedido es mío o si es de OpenAI o no es de nadie, o que eso es un reto que no voy a resolver ahora porque necesitamos 3 horas más. Y hay otro fundamental para mí, que es el de la privacidad, los datos personales que enraiza con los derechos fundamentales. Es un elemento también que forma parte de la evolución de la inteligencia artificial y no podemos perder de vista. Esos dos retos jurídicos. Y el último desde el punto de vista regulatorio, la tercera línea de retos, ¿cómo regulamos esto? En Europa estamos dándonos golpes que no acaba de salir el reglamento porque no sabemos muy bien cómo queremos que salga el reglamento. O sea, los puntos que hay ahora de fricción que están impidiendo que salga ya la versión definitiva son la definición de inteligencia artificial. O sea, no sale la norma porque no llegamos a un acuerdo de cómo definir la inteligencia artificial. El segundo es la definición de usos prohibidos o usos de alto riesgo en la visión europea. Y por último, si vamos a regular al detalle los modelos fundacionales y los sistemas de propósito general o hacemos una norma más flexible y más amplia en la que quepa todo, ¿no? Esos son los principales puntos que tenemos en este momento de fricción. Y mientras tanto, que llevamos 2 años en Europa, desde abril de 2021, el primer borrador de la Comisión, pues en 3 semanas el presidente Biden ha sacado una norma de 100 páginas, que es la Ley de Inteligencia Artificial de Estados Unidos, de hace 15 días, porque es una norma muy flexible, muy amplia, que lo que dice estos son nuestros principios generales: protección de los menores, protección de los trabajadores, protección de minorías, protección de personas vulnerables, y luego que cada agencia estatal aplique lo que tenga que aplicar. Es decir, el sistema, el ordenamiento jurídico ya permite regular, y en Europa somos demasiado detallistas, tan detallistas que como sigamos así, dentro de 15 días saldrá el ChatGPT 5 y tenemos que volver a empezar con otra versión del reglamento de inteligencia artificial, ¿no? O sea que es un reto también. Queremos regular, creo que más o menos todos estamos de acuerdo que debe haber regulación, pero cómo regulamos es el reto. Pues muchas gracias, yo creo que has dado también la clave de muchos puntos que tenemos en la cabeza, pero ¿y cómo vendrá esto, no? Un punto bastante importante. Pero nos quedamos sin tiempo, entonces voy a pasar, que siempre me gusta a mí hacer esto en las mesas redondas, para que comentéis vuestro mensaje inspirador, o sea, con qué queréis que la audiencia se quede de vuestra participación, de vuestra propia experiencia en este tema tan importante. Y si queréis, bueno, pues empiezo yo. Sí. Pues a ver, yo siempre soy muy optimista. Yo digo que tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo un momento histórico que no se repetirá desde hace quizás 100 años o algo así, y que tenemos que disfrutarlo y saber aprovechar lo que haya de bueno en todo esto, independientemente de que es un momento complejo, difícil, con muchos retos, pero que es una época histórica difícil de repetir hasta dentro de muchísimos años. A pasárselo bien. Bien. Bueno, yo estuve cuando adelantaste que nos ibas a pedir una reflexión. Yo creo que lo he leído en algún lado, pero no acierto a encontrar dónde. Todo esto que está pasando con la inteligencia artificial y que nos da mucho miedo que aparezca una máquina que nos reemplace y todo eso, en el fondo yo creo que lo que estamos haciendo ahora mismo es conocernos mejor a nosotros mismos. Estamos hablando de sesgos, como si los humanos no cometiésemos sesgos. Sabemos que el marketing se dedica precisamente a eso, a la explotación de los sesgos humanos. Como poner un ejemplo, ¿no? Pero la culpa de la máquina.
O sea, yo creo que hay algo que debe imperar. Estamos en un momento histórico y es el sentido común. Es decir, se tiene que regular, se tiene que regular. La clave es cuánto se tiene que regular. Es decir, regular es quedarnos quietos y de repente que todo venga de fuera porque no hemos sido capaces de crear nada, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Entonces, al final, estas cosas se resuelven con sentido común y es algo que cuesta mucho encontrar muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje debe ser de optimismo, el mensaje debe ser que esto nos tiene que servir para aprender, para conocernos más y cada vez mejor todavía a nosotros mismos y sobre todo que tenemos que ser proactivos. Tenemos que ser proactivos a todos los niveles, en la vida personal, en la vida profesional, y que uno tiene que coger el toro por los cuernos y que si no está, que si le van a quitar el trabajo, que si va a desaparecer, que si voy a tener que cambiar. Y pues, si tenemos una oportunidad extraordinaria para aprender y vivir nuevas cosas, ¿no? Pues vamos a por ello. Ya me echaste. ¿No? Pásenmelo. Bueno, yo creo que decía Carlos que éramos muy serios, pero somos muy optimistas, porque esto es muy bien, ¿no? Pero Pero una cosa no queda la otra, ¿no? Claro, claro. Pero yo también lo soy, ¿eh? Soy pues, muy optimista con las tecnologías y yo creo que se trata de ver el lado positivo, que estoy convencido que es el que tiene, y aplicarlo, y habrá que regularlo. Decía, digo antes, nosotros en seguros estamos tremendamente regulados por todas las instituciones. O sea, que yo creo que por regulación, y es verdad, decía pues también Alejandro, bueno, pues al final los derechos fundamentales están ahí, habrá que tenerlos siempre como lo único que es inalterable y tendremos que ver nuevas expectativas que se abren con la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que hay que verlo como algo que va a hacer todos los procesos más eficientes, más rápidos y que nos va a dar tiempo para hacer otras cosas, para disfrutar, pues como decías tú, ¿no? Y para ofrecerle a los clientes un producto más barato y un producto que se adapte más a sus necesidades. Hasta ahora era un producto de auto, los que estamos seguros, un producto de hogar, ahora hay 200 de cada uno y casi individualizado para el requerimiento que las personas necesitamos y que somos muy diferentes, ¿no? Y luego, pues que se nos quiten los miedos con lo que yo contaba antes de los profesionales que tienen que verlo como una palanca estas tecnologías y no como un sustituto. Y al final se consigue. Nosotros, o sea, los peritos de Pelayo están muy contentos, han pasado de estar muy tristes a muy contentos con los temas de inteligencia artificial, porque les evitan temas que no es donde ellos se sienten empoderados y donde dan su valor y por lo que son pues reconocidos. Y yo creo que todas las tecnologías estas tienen que sacar lo mejor de nosotros y quitarnos pues donde no aportamos, porque hay cosas que no aportamos. Muchas veces como el learning by suffering, que me gusta decir, ¿no? Sí. Que hasta que no lo sufres, no aprendes y no te ven el valor. Pero bueno, y lo es humano, ¿no? Lo del recelo a todo esto, pero bueno, yo pues lo veo bastante en positivo, sin duda. Vale. Pues la primera es para aquellos que quieran meterse en este embrollo. Hay una cosa fundamental, es que si no tienes buenos datos, cualquier cosa que construyas te va a salir mal. O sea, que por Dios, todos los que estéis manejando esto, primero, cuidad bien los datos, un buen proceso, porque si no, lo que vais a construir es incorrecto. El segundo es un mensaje para ti que acabas de ser madre y para todos los que tengáis hijos jóvenes, etcétera. Hay tan cantidad de miles de millones que se van a invertir en esto. El mundo no ha generado todavía suficiente talento como para que se pague a profesionales de esto. Ya podemos hacer formación, ya podemos hacer cualquier cosa, pero necesitamos muchísima más gente que se va a tener que incorporar porque el dinero está aquí, ¿eh? O sea, no se pueden buscar dinero en otras zonas, pero miles de millones. Joder, ya veis cómo se están pegando los del OpenAI por el puesto del CEO. O sea, si se pegan por el puesto del CEO es que hay muchísimo dinero detrás. Y la tercera y la última es que es tiempo para valientes. No es tiempo para gente que coja posiciones defensivas, porque las posiciones defensivas, lo que contabas tú antes, 6 meses más tarde estás haciendo el proyecto con el envisioning y no sé qué, y de repente te ha venido uno que te ha pegado 6 pasadas por detrás. Es tiempo para valientes, y los valientes se equivocan, admiten las equivocaciones, lo rehaces, tiras para adelante y lo haces. Y eso es muy divertido, ¿eh? Absolutamente de acuerdo contigo. Vamos, yo a mi hija yo le estoy comprando el robot este de Lego porque sé que yo también quiero que se vaya a los 23, que es lo normal. Bueno, un par de preguntas. ¿Queréis un par de preguntas? Qué callados estáis. Bueno, nada. Bueno, yo quería decir algo. Creo que hay algo que no me cuadra y es que estando en estos albores, ¿no? de
nueva revolución industrial sin precedentes, como ya hemos comentado, haya tan poca gente, según he leído en un artículo, que hay muy poco, o sea, un porcentaje muy pequeño de la población sabe generar código de inteligencia artificial. ¿Es eso verdad? Yo lo he leído en un artículo. Diego, María, eso, María. No sé si alguien sabe. Yo por el entorno que me muevo, En este mundo de la inteligencia artificial, que hay muy pocos profesionales que se pueda decir que sepan generar código con Python o con código de inteligencia artificial para desarrollar. yo creo que es un área en crecimiento en el sentido de que antes al que generaba código era el informático o el de telecomunicaciones, pero es que ahora, si ven nuestros equipos, tenemos físicos, químicos, matemáticos, incluso lingüistas. Haciendo, generan código y están involucrados en proyectos de esta envergadura. Tú solo ves el equipo tuyo, Antonio es matemático, Alejandro es físico, yo soy de informática. Pablo, tú eres de empresariales, ¿no? No me acuerdo. No, claro, vale. Yo soy ingeniero de software y licenciado en audiovisual. Es que hablo muy serio, entonces habla muy bien. Este es negra, Parece que hay falta de profesionales en este sector. Yo tengo una opinión un poco provocativa para responder. Si nos vamos a la revolución industrial gorda anterior de la máquina de vapor, cambió el mundo, pero seguro que no había mucha gente que supiera fabricar máquinas de vapor. O sea, que yo creo que la clave no es que todo el mundo sepa programar, lo que tenemos que saber es cómo utilizar la herramienta y los que sepan programar, supongo que el mercado se autorregulará para que haya el número necesario y la demanda del producto hará que haya los que tenga que haber, pero lo importante es cómo preguntarle al chat GPT lo que yo quiero saber para que me dé la respuesta adecuada, y para eso no hace falta programar. Yo estoy convencido de la programación, pero creo que es más... Hace 2 años un ingeniero de inteligencia artificial tenía que conocer una serie de cosas. Ahora, no sé qué nos contaba el Carlos, no es que lo contaba esta mañana, el prompt engineering. Es decir, hay una nueva ciencia que es cómo le preguntas al cachirimborcio para que te dé una respuesta adecuada. Y cómo preguntar, eso no se programa, y eso no se sabe muy bien cómo hacerlo, porque hay que hacer la pregunta bien hecha. O sea, que esto, ya te digo yo, que dentro de una semana diremos una cosa distinta. Muy bien. Bueno, pues... Una pregunta en el chat, pero es para ti, Guadalupe. Así es de la manera anterior que se me escapó. Te pregunta, bueno, no me ha dado tiempo a escribir la pregunta antes. Entre las entidades sindicales que participan en la entidad, me ha parecido ver que no está CESID y me extrañan. Pregunta Isidoro Guzmán. ¿Le ha parecido ver? Que no está CESID. Termina. No, pues no está porque es de la administración pública, efectivamente. No es una organización sindical que se nuclea como 13 comisiones y solo pasa. Que no está representada. Para la mesa. ¿Qué opináis sobre que el Reino Unido cambie su ley de derechos humanos para imponer el sentido común, entre comillas, cuando lo que parece más actual, el momento histórico, es la IA? Lo común no es. El sentido común es muy british, pero lo que sí han decidido ahora recientemente en estas semanas es que no van a hacer una ley de inteligencia artificial de momento. Eso es muy británico, la flema británica. Vamos a aplicar el wait and see. No quieren sacar una ley como está corriendo Europa, como está corriendo Estados Unidos y otras jurisdicciones, quieren esperar a ver qué está pasando y van a sacar una ley cuando haya que sacarla. Y de momento el resto del ordenamiento jurídico es suficiente en su visión y tiene sus argumentos para regular lo que está pasando. Entonces el sentido común inglés impera también. No son muy de legislar, son más de aplicar lo que hay, y el sentido común, de hecho los jueces aquí crean derecho, el sentido común de los jueces es el que determina qué está bien, qué está mal en cada momento. Entiendo que tienen una ley de protección de datos equivalente a la nuestra. Ya, Tiene el RGPD. Que no es que no exista ninguna legislación, sino que el RGPD europeo, que están ahora en proceso de modificar, pero precisamente para hacerlo más flexible. O sea, quieren
pulir los excesos regulatorios de la RGPD, todo esto es discutible, no es que yo lo esté defendiendo. La RGPD tiene algunas cosas muy restrictivas que ellos quieren modificar y eso sí lo están modificando y tienen un ordenamiento jurídico muy amplio en muchos ámbitos, ¿no? de privacidad, de derechos fundamentales, de propiedad intelectual industrial, de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no necesitan una ley. Lo que no sé si a qué se refiere la pregunta es el cambio de los derechos fundamentales, me parece entenderlo. No están cambiando los derechos fundamentales, pero Cambia su ley de derechos humanos. creo que no, o sea, siguen formando parte de las organizaciones internacionales de derechos humanos, de derechos humanos y la OCDE, o sea que eso no ha cambiado. Lo que se han impuesto es un poco de un enfoque de vamos a esperar a ver qué pasa y luego ya regularemos si hace falta regular. Bueno, pues ya creo que hemos cubierto el tiempo para terminar. Aprovecho para decir que muchísimas gracias de nuevo de estar aquí, de aceptar nuestra invitación y súper agradecida de esta ponencia, creo que ha sido súper interesante y bueno, y gracias a todos y especialmente a ECA y todo el Observatorio Vida y los organizadores, porque creo que ha sido un día estupendo y me lo he pasado genial. Y nada, hasta la próxima.